Listo, gracias. Bueno, ahora sí, muy buenos días para todos y todas. El Foro del Campo Lacaniano de Bogotá les da la bienvenida a este nuestro cuarto coloquio de sueños y pesadillas. Hoy, desde el abordaje del capítulo de Freud de El sueño como realización de deseo, eh, con la presentación de Ciro López, miembro del Foro Lacaniano, del Campo Lacaniano de Bogotá. Bueno, adelante, Ciro. Ya. Buenos días a todos. Gracias, Henry, por la apertura a esta nueva sesión de trabajo. Bueno, como lo comentaba Henry, entonces yo voy a presentarles la lectura del capítulo cuarto de la interpretación de los sueños, que es el sueño, es una realización de deseos. Como ustedes saben, este capítulo es bastante corto, ¿cierto? Entonces voy a tratar de ubicar algunos puntos importantes para dejar pues, sentado, digamos, como los planteamientos que propone Freud en esta sección de la obra. Bueno, voy a compartirles un pequeño texto. Retomo un poco aquí la última parte, el último comentario de Clara Cecilia Mesa, que me parecía importante que ella ubicaba ese punto de encuentro de Freud con esa garganta abierta en el sueño de la inyección de Irma. Y Clara Cecilia había puntualizado en esa ocasión que posiblemente era una alusión a algo del inconsciente real. Entonces arrancó este texto un poco desde ese lugar. Desde ese punto opaco de esa garganta angosta y abierta con el que se ha topado en la labor de interpretación del sueño de la inyección de Irma, Freud se reconduce a ubicar lo que podríamos decir son los puntos de luz que se han desprendido de dicha labor, a saber, que el sueño tiene un sentido y que se revela como una realización de deseos. Planteadas así las cosas, en este capítulo, Freud inicialmente dirá, abro comillas, el sueño es comparable a los sonidos, no es comparable, perdón, a los sonidos irregulares producidos por un instrumento musical bajo el ciego impulso de una fuerza exterior y no bajo la mano del músico. Cierro comillas. Frase que señala la implicación del sujeto en la producción del sueño, pues no es sin la mano del músico que la construcción de la pieza musical se construye, así como tampoco la construcción onírica está libre de la participación del sujeto en sus entramados ocultos. Esta frase sugiere también que el sueño como fenómeno psíquico no está fuera de las lógicas de la vida anímica y que posee unas coordenadas y una organización singular. De ahí que se precise de un método de interpretación para desentrañar su sentido. Freud orienta la construcción de este capítulo a partir de la pregunta de si todos los sueños presentan el cumplimiento de un deseo, y para esbozar su respuesta propone el estudio de algunos sueños. Veremos a Freud partir de ejemplos muy sencillos que luego irá complejizando. Toma entonces como paradigma lo que él llama un sueño de comodidad, en la medida en que se trata de que el sueño se sustituye a la acción y que mantiene, por lo tanto, la posibilidad del reposo, del dormir para el que sueña. Analiza tres sueños de este tipo, en los que el efecto de la producción onírica ha sido justamente dejar al sujeto del lado de un reposo dilatado. Comentará que antes de que la intensa sed que ha traído desde la vigilia lo haga despertar, se sueña bebiendo agua y quedando saciado por completo, de lo cual deduce que el sueño provee o instala escenarios que permitan la comodidad del sujeto,
para que éste alcance el nivel de una satisfacción. La fórmula que respecto al sueño ha planteado en el capítulo anterior, abro comillas, su contenido es por tanto una realización de deseos y su motivo un deseo, cierro comillas, es lo que encontramos en este ejemplo de manera evidente. Y serán los sueños de los niños los que testimonien de forma clara acerca de esta función del sueño. Cuando, por ejemplo, nos narra que una de sus hijas, quien había hecho por primera vez un recorrido en bote, al tener que bajar del bote se echa a llorar e inmediatamente al día siguiente dice a su padre: esta noche he estado paseando por el lago. Ahora bien, en los ejemplos que Freud trae de sueños de niños es posible ubicar claramente un deseo frustrado en la realidad, es decir, hay siempre un deseo en juego que está presente en la vida despierta del sujeto. Bueno, no sé si se pueda decir vida despierta realmente, en la vigilia, y frente al cual el sueño aparece como compensación, como anticipación de la realización de una promesa y como realización de una fantasía. Formas que permiten sostener o llevar a cabo la satisfacción del deseo en el sueño. Así pues, este abordaje freudiano del sueño en los niños deja entonces la pregunta respecto a la diferencia entre un anhelo consciente y algo del orden del deseo inconsciente. Además, permite también interrogar por el lugar de la demanda en algunos de los sueños analizados, ya que la actividad onírica, en cierto modo, se sitúa en algunos casos como viniendo a dar respuesta de satisfacción a algo que se pide, se quiere o se espera obtener, como por ejemplo, seguir paseando en bote, comer un alimento, subir a una montaña, visitar un lugar. Si el deseo, en esencia, no se puede cumplir, el sueño da escenarios a ese deseo irrefrenable. El sueño activa episodios oníricos que ponen próximo al sujeto que sueña a lo efímero del cumplimiento de un deseo constante. Y entonces, ¿qué hace el cumplimiento de deseo? ¿Qué quiere decir que un deseo se cumpla? Podríamos decir que en tanto tratamiento del deseo, el sujeto es en sí mismo una tramitación de la presión que tensiona el aparato psíquico, que el sueño en su producción mengua la presión constante del deseo. En este capítulo pregunto, ¿cuáles son las otras vías por donde el deseo se cuela? Resuena a modo de respuesta este pasaje, abre comillas. Atendiendo a que las palabras que los niños suelen pronunciar dormidos pertenecen también al círculo de los sueños, teniendo mi hija menor 19 meses, hubo que someterla a dieta todo un día, pues había vomitado repetidamente por la mañana. A la noche se la oyó exclamar enérgicamente en sueños. Ana Freud, fresas, frambuesas, bollos, papilla. La pequeña utilizaba su nombre para expresar posesión, y el menú que a continuación detalla contiene todo lo que podría parecerle una comida deseable. En este sueño, construido con palabras, pregunto, ¿el texto del sueño es al mismo tiempo el texto del deseo? Pues hay algo del nombre del sujeto que sueña que nombra algo del deseo que lo habita. Se puede ubicar ahí una diferencia clara con la demanda porque hay un más allá de la cristalización de un anhelo consciente, ya que se trata de un más allá que opera
y que está hecho de lenguaje. Cierro con esa pregunta. Esta es mi presentación, realmente es muy sucinta. Espero que podamos de pronto comentar, ustedes puedan compartir de pronto la lectura que hayan hecho de este capítulo. Pues bueno, cada uno creo que ubica los puntos como que le parecen esenciales. Bueno, me parece importante cerrar con esta última parte del sueño, justamente porque creo que uno podría pensar en, bueno, me queda a mí la pregunta de, por un lado, Freud arranca el texto planteando el sueño como eh, realización de un deseo, pero finaliza el texto justamente con estas palabras, o podría decir también con estas letras, ¿no? Porque hay algo justamente en ese fragmento donde él va a rescatar o va a subrayar una letra justamente de estas tres palabras que aparecen, Freud, fresas, frambuesas, que me dejan a mí la pregunta entonces de si hay ese paso del sueño como realización del deseo, pero en esa parte final Freud un poco sugiriendo algo de la relación más puntual de algo del lenguaje con la dimensión del deseo. Bueno, cielo, muchas gracias. No sé si hayan preguntas, comentarios. Bueno, pues mientras surgen eh, preguntas o comentarios, me gustaría a mí hacer como un comentario allí de cómo arrancas tú la presentación, haciendo alusión al sueño de la inyección de Irma, que es precisamente al final del análisis de este sueño que Freud llega a la conclusión, ¿no? Que emerge la tesis del sueño como realización de deseo, ¿no? Entonces el siguiente capítulo, que es el que nos expones, eh, pues expone y muestra como un sustento para esta tesis de Freud, ¿no? Y, nos pone, bueno, no sé realmente en qué parte, en dónde fue que leí esta frase de Freud, que dice el sueño como guardián de dormir. Y bueno, nos expone allí muchos de los casos que nos muestra y de los que traes tu a colación, como el sueño es el guardián de dormir, precisamente porque satisface un deseo, al menos en la realidad psíquica, para que el sujeto pueda permitirse seguir durmiendo, ¿no? Y al final nos muestra como hace alusión a a un, como un decir popular que dice con que sueña el ganso, y se sueña con el maíz, ¿no? Y entonces, pues me parece a mí que esto nos permite también entrever como sus postulados posteriores, de donde emerge el inconsciente precisamente el sueño como satisfacción de deseo reprimido, por tanto del inconsciente, ¿no? Y cómo eso se relacionaría como tú lo anudas al final, precisamente con la palabra o con la letra, ¿no? Bueno, no sé si alguien desea comentar algo, tenga alguna pregunta. Sí, justamente, digamos que en esta parte Freud no puntualiza específicamente, o bueno, yo creo que más adelante él va a hacer como otras elaboraciones alrededor de algo del deseo, porque yo traigo justamente esta cuestión que me parece como para interrogar, que es justamente la existencia de, y que es un poco evidente en los ejemplos que trae Freud, de que en realidad hay algo ahí de un deseo que se está jugando en el plano de lo consciente y que entonces el sueño aparecería, por lo menos los ejemplos que utiliza, yo los ubico en estas tres dimensiones que él nombra, que son el sueño como compensación, el sueño como realización de una fantasía, el sueño como el cumplimiento de una promesa, ¿no? Pero finalmente son sueños que
tienen una relación muy clara con algo del deseo, pero un deseo que aparece en el plano de lo consciente. Entonces, por eso yo lanzo ahí la pregunta de la demanda, o sea, porque me parece que también, bueno, eso me llama la atención, ¿no? Como, que hay algo como del rastro de una demanda allí que por lo tanto el sueño se plantea como una respuesta a algo que el sujeto que sueña quiere tener, pide o espera. Eso me llamó mucho la atención, fue lo que más me causó pues, un interrogante del texto, realmente. Yo quisiera decir algo. Adelante, Gloria. Bueno, gracias, Cielo, por tu presentación. A ver, en relación a lo que tú, por donde tú comenzabas, ¿no? Recordando el sueño de la inyección de Irma y esta garganta, este punto, ¿no? De examen de la garganta que pone a Freud como en una situación donde se enfrenta con él, como con lo que con Lacan llamaremos lo real, ¿no es cierto? Y tú evocabas eso al comienzo. Y tu presentación me hacía recordar, sobre todo en esta última parte donde evocabas el famoso sueño de Ana, ¿no? La hija de Freud, con las fresas. Y quería yo recordar aquí un comentario que hace Martín Menés en el libro de las pesadillas, en que ella, el comentario que hace de ella, de ese sueño de Ana, ¿no? Que me parece que permite conectar como ese punto entre la realización de deseo y ese tema que tú evocas como de lo real. Ella, Menés, dice que hay que notar cómo, bueno, lo dice también a partir de las elaboraciones que Lacan hace sobre ese mismo sueño, que hay que notar cómo la pequeña Ana pide demasiado, o sea, como que hay una avidez en esa demanda de fresas, de frambuesas, toda esa lista, y que una sola evocación de deseo de fresas hubiera sido suficiente, ¿no? Pero que la niñita pide demasiado porque hace una lista y en ese demasiado Menés puntúa este punto del goce, del exceso, ¿no? Como ahí está como esa aspiración a realizar un deseo insatisfecho de la víspera, que es algo pues que Freud va a insistir que el sueño de los niños siempre lo vemos muy en ese tono y que tú lo recuerdas pues con los ejemplos que trae Freud de sus hijos, el del paseo en bote, el del paseo en la montaña, pero en el caso de Ana parece que nos enseñara algo más, ¿no? Nos diera como unas luces para seguir viendo cómo ya en Freud, en ese texto de la interpretación de los sueños, el tema de lo real, ¿sí? De lo que, el tratamiento que el sueño hace también de lo real, del inconsciente real y no solamente del inconsciente que aspira a la realización del deseo está. Entonces quería como recordar esa puntuación que hace Menés del exceso, ¿no? En el caso de la pequeña Ana. Sí, muy interesante, Gloria, esa referencia, porque de hecho yo recuerdo esa parte de ese texto que ella trae justamente esto de señalar eh, como un más de deseo o un deseo en demasía, algo así, porque ella lo que quiere situar ahí también es como se está preguntando un poco por qué, en qué punto es que el sujeto que sueña despierta. Entonces dice que hay sueños, digamos, experiencias del sueño, donde el soñante se despierta porque llega a un tope, digamos, de donde se encuentra con algo de esto de la demasía del deseo y que eso haría despertar al sujeto del sueño. Y dice sí, ¿no? Que es que un poco que este sueño de la hija de Freud es
señala claramente un más allá del deseo, porque dice quiere comer como hasta quedar empachada, algo así, ¿no? Utiliza un poco esa palabra, pero lo lleva como, lo conduce como a ese lugar, de que ese sería el límite de mantener como el estado de reposo a que algo del despertar suceda, un poco. Uh-huh. Hay aquí una Bueno, pregunta. cielo, mira, tenemos una, te voy a decir, sí, una pregunta, si quieres la leo. Vale, gracias. Dice, buenos días, muchas gracias por la presentación. Alguna vez leí en Freud una idea acerca de los sueños como expresión de una actitud diferente del paciente hacia el analista. En estos casos también aplica la premisa del sueño como realización de un deseo. Diferente. No sé si de pronto puede ampliar como esta, a qué se refiere un deferente, exactamente, no sé si está bien escrito, no sé a qué se refiere. Como amable hacia el analista. Sí, como respetuosa, quizá. Acerca de los sueños como expresión de la actitud del paciente hacia el analista. A sueños que son elaborados para el analista. Pues finalmente si algo del sueño, digamos, si algo en el sueño se vehiculiza del deseo del sujeto, supongo que estos sueños se podrían pensar como en el marco de la transferencia, ¿no? Digamos, como esos sueños en los que el analista, por ejemplo, puede estar presente y pues que permitiría interrogar un poco entonces ahí si hay algo, ¿no? De esa transferencia que está en juego, pero me parece que ya, no sé, necesitaríamos como un marco más específico tal vez. Henry, yo quisiera y como de pronto, pues como también como decir algo, pues yo le preguntaría pues a Laura, ya que entendería por eso, porque a mí lo que me evoca un poco, más allá, de pronto sí, Freud creo que sí menciona algo, pero más allá de eso, yo pienso que no se trata de un sueño para el analista, sino que es precisamente ese intento de descifrar aquello que es inconsciente. Entonces, creo que tiene que ver, claro que sí, con la transferencia, ¿cierto? Ahorita habría que preguntarnos, ¿cierto? ¿Cómo es que eso opera? Yo creo que ahí vamos articulando los dos espacios, pero también es el asunto de más allá de que sea para el analista, es como el inconsciente que interroga, ¿cierto? Que hace parte también de los momentos lógicos de un análisis. Evidentemente, el analista tiene un lugar importante allí, pues evidentemente, porque en la transferencia hay algo que uno toma pues como del imaginario para poder vincularse, digámoslo así, para que se instale la transferencia. Pues ahí yo agregaría que, aquí acordándome, Freud también habla de que a veces los sueños bajo transferencia, decimos los sueños pues, producidos en el curso de un análisis, tienen la función de engañar también. Hay una parte en que Freud habla de esto, ¿no? Un poco para poner ingredientes a esto de ser elaboraciones para el analista, ¿no? Sueños que engañan. Bueno, no sé si quizá ahí le quedó respondida la pregunta a Laura. Quizá quiera agregar algo más.
quizá ampliar más. No sé si mucho gracias. Ahí, yo no sé, pues a mí siempre como que se vuelve como a este punto de la interpretación de los sueños, y a mí sí me gustaría como abrir discusión un poquito, eh, porque ¿qué significa para en este momento el deseo para Freud? ¿Cierto? Ese me parece muy, muy importante y pienso que nos puede empujar incluso a un trabajo donde podamos articular de esa elaboración de lo que Freud concibe aquí como deseo, a lo que luego Lacan va a poder elaborar, incluso Freud mismo, ¿cierto? Creo que no es lo mismo hablar del deseo en el proyecto de una psicología para neurólogos, luego pasar pues como a la interpretación de los sueños, luego el deseo que nos presenta, por ejemplo, en Dora, ¿sí? Y al final, pues, de su obra, cómo Freud habla del deseo, ¿cierto? Y por otro lado, nos llevaría también a preguntar, por ejemplo, cómo pensar el deseo ya con Lacan, que me parece que es interesante, porque aquí creo, ¿cierto? Y podemos como, que bueno poderlo conversar, porque esto puede ser una lectura muy singular, que el deseo está más del lado de lo fenomenológico, ¿cierto? Que permitirá pues que tengamos pues como ese alcance del deseo estructural y estructurante, pero no se queda, pues no va pues sino a ese fenómeno, pues que por algún punto de partida pues tenía que comenzar Freud. Pues me evoca a mí eso. Sí, justamente por eso también yo dejaba el interrogante en el texto, porque me da la impresión a veces a mí que los ejemplos que trae Freud ahí dejan, no sé, dejan el deseo más como digamos, como a la vecindad de lo consciente, algo de ese tono, miro yo ahí. Entonces, por eso algo de la demanda también me resonaba ahí. Y lo dejo como punto abierto porque, bueno, como que en los capítulos que vienen eh, también se irán moviendo como otras cosas alrededor del deseo, seguramente. Pero puntualmente en este capítulo me llama la atención a mí justamente eh, como esa transparencia que manifiestan esos sueños que él analiza, o sea, como eh, cristalizando, digamos, de manera muy evidente algo de un deseo, pero que es un deseo que está claramente presente en la vida despierta y con una significación, digamos, con un peso importante, me parece, no sé si los demás tengan otra lectura. Me ayudaría mucho realmente eso, porque estoy un poco como pensando cómo diferenciar eso, ¿no? Sí, o como que con qué matices se puede pensar el deseo aquí. Pero me parece para mí, o sea, por lo menos para mí, está más cercano a algo de lo consciente. Yo quisiera decir algo al respecto, voy a ser de abogado de Freud, del diablo. Es que sí, es verdad, ¿no es cierto? Y que él tome los sueños de la infancia, los sueños de los niños como paradigma para soportar su idea de que el sueño es una realización de deseo. Digo yo abogado porque me parece que quizás es un Freud que se vería abocado como a esa transparencia, ¿no? Como dice Cielo, de estos sueños, se vería abocado como a esa necesidad en aras de poder hacer pasar como su idea, como que ahí habría, digo, es lo que a mí se me ocurre. Y igual recordaría algo de la presentación que yo hice el mes pasado, ¿No? de la lectura que Lacan hace en el seminario 2, pues del sueño de la inyección de Irma, en que Lacan interroga a Freud y le dice que no puede ser posible que lo que se realiza en ese sueño llamado la inyección de Irma sea como un deseo preconsciente o incluso consciente. Es una crítica de Lacan a Freud. En que dice que no es posible que Freud, que introduce algo inédito sobre el deseo inconsciente,
no sea muy preciso como en lo que define como deseo. Entonces, conecto como esas dos cosas. Por un lado, como de que de pronto es como la necesidad de Freud de recurrir a estos sueños tan claros de la infancia para soportar su teoría del deseo inconsciente, pero al tiempo lo pongo al lado de la crítica que Lacan le hace a propósito, ¿no? De la interpretación que Freud mismo hace de su propio sueño, como movilizado por este asunto de desresponsabilizarse de los problemas del tratamiento de Irma. Bueno, a mí esto que están discutiendo me evoca el texto de el poeta y los sueños diurnos, que creo que es como de 1915, si no estoy mal. Y también también me hace preguntarme cómo veía allí Freud el deseo, ¿no? En relación aquí con los sueños, porque Freud nos expone aquí que el sueño es una realización de deseo, pero estamos, por ejemplo, lo que menciona Lacan en su lectura sobre la inyección de Irma, es que quizá este era un deseo consciente o incluso preconsciente, ¿no? Y entonces, y Freud como expone allí en el texto de El poeta y los sueños diurnos, el fantaseo, eh, y cómo el poeta toma el fantaseo precisamente como estos sueños diurnos, su material para sus elaboraciones, que me parece eso como, se podría cotejar como con las elaboraciones de los sueños, ¿no? Pero que también me hace preguntarme allí por este lugar del deseo de Freud, o de la elaboración del deseo de Freud en este momento, que es algo que no me había preguntado y que me parece muy valioso indagarnos. Yo creo que también, por ejemplo, a nivel de lo que significa el cumplimiento de deseo, en los capítulos siguientes también hay aportes que hace Freud en relación a eso también, ¿no? De cómo poder pensar el cumplimiento del deseo, de qué querría decir eso también, creo. Bueno, pero pues yo puntualmente trabajé solamente por lo de este capítulo. Bueno, mientras se animan a hacer preguntas, yo les quería compartir de pronto un link de un artículo que ubiqué justamente esta mañana antes de la presentación, que es de Matilde Peregrí, justamente, que estuvimos con ella el fin de semana en lo del seminario de autismo. Y encontré un artículo, bueno, no alcancé a revisarlo, pero se los comparto para que puedan, pues a quien le interese o quien no lo conozca, de pronto ya algunos lo conocen, pero quien no lo conozca y quiera leerlo, me pareció muy interesante. Yo empecé a leerlo, pero no lo terminé, lo dejé como en la parte inicial. Se llama Freud y los sueños de los niños, su vigencia en la cura de niños. Y justamente miraba que empieza abordando algunos puntos de la interpretación de los sueños y estos ejemplos que trae Freud justamente de los ejemplos que trae de la realización del sueño en los sueños de los niños. Entonces les dejo acá el link para que quien quiera pues pueda consultarlo. Me pareció realmente muy bonito lo que alcancé como a mirar del artículo. Sí, ¿eso está publicado en dónde? Ese está Si no publicado en recuerda. el Jardín de Freud, pero no pude ubicar el número, pero sí es del Jardín, de la revista del Jardín de Freud. Les debo el número porque no sé cuál es. Ah, sí, dice aquí número 10. Es el número 10. Que está dedicado a Freud. Mm, Ese es un número dedicado a Freud. Ahí de pronto también mientras van surgiendo preguntas,
a propósito de lo que decía Gloria, porque sí, pues no es como simplemente dejar a Freud como se quedó en el fenómeno. Precisamente en este texto de un proyecto de psicología para neurólogos, cuando Freud habla de la primera vivencia de satisfacción respecto a la primera vivencia de dolor, él dice que lo que queda es un estado de deseo. Creo que eso es importantísimo para poder como comprender, porque Lacan pues va a tomar como la noción de deseo precisamente de eso, ¿cierto? De ese estado de deseo, que es como algo que no se va a poder eh, pues calmar nunca desde lo fenomenológico, ni desde lo estructural, ni de ninguna manera, pues el deseo es algo que está siempre allí, sino que yo siento que en esta realización de deseo es como a veces los deseos diurnos, ¿cierto? Pero pues en este punto y para este texto pues de Freud, ahí aterrizar un poquito como que pues no dejar a Freud pues de ese lado solamente. Sí, con eso que dices, Felipe, me recordaba un poco también justamente esto que yo decía de la pregunta que yo me hacía de qué quiere decir entonces eh, cumplir algo del deseo, porque entonces ahí uno puede concebir un poco esa función del sueño de que, digamos, algo, en el sueño algo se tramita o en el sueño, digamos, algo se le resta a esa presión constante, ¿no? De ese estado que tú dices, justamente del estado de desear, ¿no? Que fue el trabajo en la psicología para neurólogos, como ese estado, digamos, del aparato, ¿no? De una presión que siempre está activa. Entonces, me parecía a mí que algo de esa realización del deseo tiene que ver con eso, con que algo de esa presión se pueda de alguna manera, ¿cómo decirlo? Como, no sé, trabajar mm, porque de todas maneras eso está incluido también en el trabajo del sueño, ¿no? El mismo hecho de que ya en el sueño algo del deseo se presente, se muestre, implica también ya un trabajo ahí de lo psíquico. Entonces creo que apunta un poco como a eso, esto del cumplimiento, de permitir como una, no sé si se puede decir una descarga, pero sí una tramitación de ese estado siempre como permanente, siempre constante de desear. Y de pronto también como para las personas pues que nos acompañan es como pensar ese asunto, pues qué será eso del cumplimiento de deseos, ¿cierto? Que es una manera también de acercarse a esa pregunta, ¿qué es lo que se cumple? ¿Cierto? Porque no es, pues me quiero ganar el baloto, pues y soñé que me ganaba el baloto, creo que no tiene, que es como un posible como abordaje, ¿cierto? Y a veces muchos lectores de Freud y de hecho cuando se desvía la psicología queda un poco ahí, pero hay algo más, ¿cierto? Hay algo más allá de eso que vale como la pena que, pues no que lo respondamos hoy, pero sí que lo sigamos pensando, porque toca precisamente con el sujeto, con ese sujeto del inconsciente que yo creo que sí es ya lo que nos lleva otra vez como a lo clínico, ¿cierto? Pensar ese punto del deseo para poder comprender de qué es lo que se trata en el dispositivo analítico. Por ejemplo, mira que en eso que tú dices, uno podría nuevamente traer el sueño de la hija de Freud, porque creo que ahí volvemos un poco como a lo que citaba también Gloria, de cómo hay algo ahí que claramente eh, esta niña que sueña podría seguir nombrando 1000 bocadillos, ¿no? Todos los bocadillos posibles que pueda encadenar ahí, pero eso tampoco saciaría finalmente el deseo, como que ese sueño justamente así, incluso como está narrado, me parece muy interesante porque hay algo que deja eh, como una apertura a algo que está más allá de eso, que no es puntualmente quizá volver a subir al bote para ir nuevamente al agua a pasear, sino que incluso haciéndolo hay algo que otra vez se va a reactivar de la dimensión del deseo y que me parece que Freud lo deja sugerido ahí
cuando él comenta este sueño de su hija, de las fresas, las frambuesas, la papilla, bueno, todo eso que está ahí, que no saciaría tampoco finalmente el deseo, y que se lo articulo ahí con el comentario también que traía Gloria sobre el comentario que hace Martín Benés en su texto sobre la pesadilla. Pero sí, o sea, de acuerdo contigo en que finalmente es como un punto para seguir trabajando, ¿no? Esto de cumplir el deseo que sería. Creo que son puntos como ya, o ejes que vamos ubicando también en medio de estas sesiones de trabajo del coloquio que quedan para seguir elaborando, que serían, por ejemplo, qué es lo que viene más adelante, cuáles son los giros que Freud va dando en relación, por ejemplo, a cómo plantea el deseo, a cómo plantea el cumplimiento del deseo, qué es lo que se cumple, como tú dices, qué es lo que viene a cumplir el sueño en este caso. Me parece que son puntos que podemos ir dejando ya ahí para tener presentes en las próximas sesiones. Y qué rico como eso que estás diciendo, porque también finalmente lo que muestra el sueño siempre es nuestra condición de deseantes. Sí, yo creo que también ponerlo ahí para irlo como sumando a nuestras próximas conversaciones, pues que me parece importante que eso no se quede sin decir. Bien, sí. Bueno, muy bien. No sé si quizá tenga unos comentarios, si haya surgido alguna pregunta. O si quieren que vayamos cerrando acá. Igualmente, como decía Cielo, pues este son de los primeros capítulos del texto de la interpretación de los sueños, un abrebocas, ¿no? Para lo que viene después, lo que podríamos seguir discutiendo en las siguientes sesiones. Acá hay una anotación que hace Amparo, dice, yo creo que es el cumplimiento de un deseo no realizado desde el inconsciente, un deseo reprimido. Bueno, no sé si se refiere a que eso es lo que nunca se termina de cumplir. Bueno, no sé si ella quiere hacer el comentario. Lo que es el sueño. Creo que es el sueño. Sí, es la satisfacción ilusoria de un deseo, ¿no? Que más adelante, sí, dale. Qué pena interrumpirte, disculpa. Pero sí, yo vuelvo otra vez con la misma pregunta, porque yo veo que ahí Freud en este capítulo, por lo menos yo no podría, pues la lectura que yo hice no podría ubicar puntualmente que haya algo ahí del deseo, de un deseo reprimido. O sea, sí ubico como algo que él está tratando de mostrar con el último sueño, que es como yo lo decía, es un momento como un más allá de algo que no puede ser como saciado, digamos, o cumplido, pero, pero puntualmente como que no encuentro algunos elementos para sostener en este capítulo que se trate, que de lo que Freud está hablando, digamos, a nivel del deseo, tenga que ver con un deseo puntualmente reprimido, o un deseo inconsciente. No sé si alguien pueda verlo de otro modo, Yo, quizá. escuchándolos, no sé si sería conveniente como mejor no hablar de un deseo inconsciente, porque eso nos llevaría a que hay muchos deseos inconscientes. Si uno dice uno es porque hay varios,
pero lo que Freud nos va a ir, lo que está construyendo ahí en esa obra es que a veces el deseo inconsciente, ¿no? Que Cielo lo dice como que todavía no se puede muy bien como en la lectura al menos que tú haces como hablar de ese deseo inconsciente. Y un poco mirando lo del chat, pues se me ocurría eso. Un deseo desde el inconsciente, quizás no sería como muy bien decirlo de esa manera, porque ¿qué querría decir de un deseo desde el inconsciente? No, es el deseo inconsciente, ¿cierto? Y tampoco diría yo un deseo inconsciente, porque como hacía hace un momento, eso nos implicaría, habría un supuesto, es que hay muchos deseos y no hay muchos deseos inconscientes. Es el deseo, sí, reprimido, eh, que, que se manifiesta, que se expresa bajo como las figuras de los deseos, en principio de los deseos infantiles no realizados. ¿Mm? Bueno, un poco también en lo que estaba Amparo ahí en el chat diciendo, que ella se ve obligada a reprimir, también el término ahí quizás valdría la pena como precisarlo, porque no la dejan, ¿no es cierto? No la dejan porque la ponen a dieta, ella ha comido muchas fresas además, ha comido en demasía el día anterior y no la dejan. Entonces ahí también... cómo entra el concepto de represión en el sentido freudiano, ¿cierto? Que no es lo mismo que como el represión en cuanto no la dejan, ¿sí? Y ahí también se va a construir en esa obra de Freud, pues ese concepto, ¿no? El deseo reprimido, que el deseo inconsciente es la caracterización, que es un deseo reprimido. Y ahí, Gloria, eso sí, porque, y de pronto, por eso es una de las desviaciones de Freud, como si no se puede, como del orden prohibitivo, pues que se prohíbe algo, y entonces eso da como efecto siempre una represión, ¿cierto? Que de pronto fue como inicialmente se estableció como esa dialéctica entre la educación y el psicoanálisis, y que valdría la pena ahí de pronto como acercarse. Al seminario 4 con Lacan, ¿cierto? Con todo lo que es pues la represión, pero no solamente eso, sino cuando él desarrolla la privación, la falta, bueno, me parece ahí que podría, porque no creo que, ahí es donde yo creo que hay que seguir entendiendo lo que Freud quiere transmitir, porque yo no creo como que la prohibición de inmediatamente la represión, ¿sí? Como si no todo lo que fuera prohibido tendría que caer en, pues, como en la esfera de lo reprimido, algo así, no sé. Sí, la evocación que hace Felipe de la diferenciación de Lacan en el seminario 4 es fundamental, ¿no? Claro. Frustrar, ¿no? Frustrar Ujú. Gracias, se me había olvidado. Sí. Y que también valdría la pena como incluso podemos conversarlo aquí, pues la próxima o en los próximos encuentros, pues que Freud también hace esa distinción luego entre una represión primaria y los esfuerzos pues de dar casa como represión secundaria, ¿cierto? Como también interesante pues porque es fundamental para poder como ponerlo a dialectizar con este texto de la interpretación de los sueños.
Bueno, creo que no hay más preguntas y comentarios. Pues, entonces, agradecerles a todos los participantes por haber venido y haber participado en este cuarto coloquio. Bueno, la invitación queda abierta para nuestros próximos encuentros y que tengan un muy buen día a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas Gracias. gracias a todos por habernos acompañado, por las preguntas, los comentarios, para poder seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Chao. Hasta luego, gracias.